Hola a todos. Hoy toca hablar sobre cómo configurar el cuaderno de aula. Este año tenemos una novedad, puesto que hasta este curso el cuaderno de aula siempre estaba formado por lo que era el propio cuaderno de aula en el cual introducíamos nuestras notas y por otra parte teníamos las hojas de actividades en el que registrábamos diariamente nuestra actividad en el aula. Pues bien, para este curso hemos pensado en unificar todos esos archivos en un solo documento, ¿de acuerdo? El documento es el que tenemos aquí delante en la pantalla y se divide en tres partes. La primera parte del documento o del archivo es la propia configuración con los datos del módulo en cuestión. Tenemos la pestaña Datos Módulos que va a contener los datos del módulo, ¿vale? Como el nombre del profesor, el grupo y el horario. Después tenemos la pestaña Calendario 2015-2016 que es un calendario de este curso escolar en el que tiene las fechas puestas por defecto y habría que añadirle la semana de carnavales, que es la del 8 al 14 de febrero, y la del 20 de enero, miércoles, que es fiesta local en Agüime, San Sebastián. ¿De acuerdo? Las demás fechas están correctas. La tercera pestaña es la programación. En esta pestaña simplemente lo que debemos hacer es una copia de nuestra programación didáctica o de nuestro resumen didáctico en cuanto a las unidades de trabajo. De esta manera tendríamos en lo que es el cuaderno de aula pues un seguimiento de las unidades de trabajo. Esa es la primera parte del cuaderno de aula. La segunda parte es la que va desde la pestaña global a la pestaña tercera evaluación. Estas cuatro pestañas, global, primera evaluación, segunda evaluación y tercera evaluación, son pestañas dedicadas a la introducción de los datos del alumno y de las calificaciones que vayan obteniendo en las distintas pruebas que realizamos. Y la tercera parte de nuestro cuaderno de aula es la que va desde la pestaña actividad de septiembre hasta actividad de junio. ¿De acuerdo? Cada una de estas pestañas está configurada, fíjense, con una rejilla en la que vamos a ir anotando nuestras unidades de trabajo, qué hacemos, nuestra fecha, y tiene un calendario a la mano derecha del mes en cuestión. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es configurar nuestro cuaderno de aula. Entonces, vamos a la primera pestaña, Datos Módulos, e introducimos los datos del módulo. Yo voy a rellenar en mi caso. Entonces, profesor, mi dato, Arnaudi Suárez Sebastián. El ciclo, el módulo en cuestión es el de base de datos de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, que es superior. Por lo tanto, voy a poner grado superior. Podría haber puesto ciclo formativo de grado superior también. En ciclo voy a poner el nombre del ciclo. Desarrollo de aplicaciones multiplataforma. En módulo, el módulo. Yo le voy a poner primero las siglas y seguido el nombre. BAE-bases de datos. Y por último, el grupo. ¿Cuál es el grupo? Primero A. Con estos datos ya tengo yo configurado los datos del módulo. Lo siguiente que me queda es el horario. Vamos a poner aquí el horario, los datos del horario. BAE yo lo doy los lunes a tercera y cuarta. Él por defecto me saca lo que acaba de escribir. BAE. Y los martes a primera, a segunda y a tercera. Y los jueves a tercera. ¿De acuerdo? Esas son las horas en las que yo doy BAE. Yo esto lo podría configurar, estas dos celdas, para hacerlo un poquito más. Unir. ¿Vale? En vez de poner BAE, pues pondría BAE. ¿Vale? Y aquí haríamos lo mismo. Borro el dato. Y la 1. Unir celda. Para que me quede un poco más curioso, pues le voy a cambiar el color, ¿vale?, a blanco. Y de esta manera yo tengo ya la ficha rellena con los datos del módulo. La segunda pestaña es la del calendario, lo comentamos antes. La tercera es la de la programación. Automáticamente vemos ya que ya coge ya el nombre del módulo. ¿De acuerdo? Entonces,
Ahora aquí nosotros rellenaríamos los datos. Para rellenar las unidades de trabajo con las correspondientes horas, me iría simplemente a la programación o al resumen didáctico y copiaría. Yo lo que voy a hacer, me voy a ir al resumen didáctico, ¿de acuerdo?, que tenemos aquí, y ahora sería copiar estas unidades de trabajo con sus correspondientes temporalización. Voy a hacer un ejemplo para que lo vean. Unidad de trabajo 1, inicialización a las bases de datos, 8 horas. La UT2 es diseño físico, 42. Imaginemos que solo en la primera evaluación vamos a dar estas dos unidades de trabajo. Aquí en el total ponemos la suma de las horas que nos dan, 8 más 42, 50. Automáticamente ya él va a poner aquí la suma, ¿de acuerdo? Yo cuando ahora rellene la unidad de trabajo en la segunda evaluación, las que son, en el total pongo la suma y automáticamente él me va a sumar, ¿de acuerdo? Él ya está preparado ya el cuaderno para hacer la suma automática, no en los totales, puesto que ahí habrá módulos en los que tengan una unidad, 2 unidades y otros 5 o 6, ¿de acuerdo? Eso no, ahí no lo hemos configurado para que sea automático. Vámonos ahora a lo que es las hojas de actividades, el registro diario que debemos hacer de nuestra actividad en el aula. Entonces, vamos a actividad septiembre, ¿vale? Y vamos a poner un ejemplo ya real. En mi caso, yo ayer tuve una hora con BAE, ¿vale? En ella lo que hice fue presentarme, la presentación del módulo. Entonces, en unidad de trabajo no voy a poner nada, puesto que no pertenece la presentación a ninguna unidad de trabajo. Y voy a poner en la actividad, voy a describir qué es lo que hice, fue presentación del módulo. Y en fecha de observaciones, yo la costumbre que tengo es la de poner la fecha en la que realicé la actividad, que fue ayer, día 17 de septiembre de 2015, y la cantidad de horas que utilicé, 1 hora. ¿Vale? Lo siguiente, ya adelantándome y para que se vea, va a ser el lunes. El lunes sí voy a empezar con la unidad de trabajo 1. Entonces, yo pondré 1, pondré tema 1 y el nombre del tema de la unidad de trabajo, inicialización a las bases de datos. Y luego pondré, pasa aquí, un momento, ¿qué es lo que voy a dar? Pues yo daré el apartado 1.1, introducción. ¿Vale? Y seguiré escribiendo los datos. Y me iré a fechas y pondré 17 viernes, 20 será el lunes de septiembre, y el lunes tengo con ellos 2 horas. ¿De acuerdo? Y así es como yo relleno la hoja de actividades correspondientes a septiembre. Cuando termine septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y así consecutivamente. La parte que nos queda es la de las pestañas de global, primera evaluación, segunda evaluación y tercera evaluación. Un detalle sí quiero comentarles es que hasta el año pasado, aparte del cuaderno de aula en cuestión, este que estamos viendo, teníamos que llevar el control de las faltas, ¿de acuerdo? Teníamos que tener una copia de las hojas de las faltas. Este año, como el procedimiento, saben, ha cambiado y cada profesor tiene que introducir las faltas directamente en pincel, no es hasta cierto punto necesario que cada profesor tenga una copia ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se supone que las ha introducido él en pincel. El año pasado sí debíamos tener una copia porque cada profesor le daba al tutor del grupo una hoja con las faltas de su módulo. Pero como este año
es cada profesor quien debe introducir la falta, es un trabajo que ya se hace y hay copia en el pincel. Vámonos por último a configurar en nuestro cuaderno de aula todo lo relativo a los alumnos y a las calificaciones que van a obtener, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, estamos en la pestaña global y lo que tenemos que hacer es rellenar, introducir los datos de nuestros alumnos. Para conseguir los datos de nuestros alumnos podemos hacer de dos maneras. Ahora que se me ocurren a mí al principio es bien irnos al pincel ECADE vía web o al pincel ECADE en la versión escritorio que está instalada en el centro. Yo en mi caso me voy a ir a al pincel ECADE vía web, ¿de acuerdo? Entonces me voy al navegador, accedo a él, me voy a mi alumnado, consulta y gestión, y me aparece aquí el alumnado que tengo, ¿de acuerdo? Fíjense, yo tengo aquí seleccionado todos los grupos. Me aparece en primera instancia, primero de DAM A, y luego tengo otro módulo que tengo que es segundo DAM A. Me voy al de primero DAM, que es el que estamos rellenando, base de datos. Selecciono, derecho, y le doy a copiar. Me voy a mi hoja de cálculo, selecciono la casilla y le doy a pegar. Vuelvo a hacer la misma operación. Me voy a selecciono, derecho, copiar. Me voy a mi hoja de cálculo y le doy pegar. Repito una tercera vez. Selecciono alumno, copiar. Me voy a la hoja de cálculo y le doy a pegar. ¿De acuerdo? Y así yo rellenaría todos los datos. Automáticamente se han introducido en las pestañas de la primera, de la segunda y de la tercera evaluación. ¿De acuerdo? Siguiente parte a configurar. En la pestaña global nosotros podemos poner un porcentaje para la primera, la segunda y la tercera evaluación. Debemos recordar que enseñanza LOE, la evaluación es continua, ¿de acuerdo? Entonces, en mi caso, mi nota final va a ser la nota que se obtenga en la tercera evaluación. Por lo tanto, voy a poner 0, 0, 100. Fíjense que al poner 100 me ha salido las tres almohadillas porque no se ve bien. Abro un poquito y ya se ve. ¿De acuerdo? Vamos ahora a configurar los datos de la primera evaluación. Me voy entonces a primera evaluación. Ahora nosotros tendremos que poner en contenidos conceptual, en contenidos procedimental y en contenidos actitudinal, en los porcentajes que nosotros hemos definido ya en nuestra programación y en nuestro resumen didáctico. Estos porcentajes tienen que estar acorde a los criterios de calificación establecidos en la EAT o en la CCP si siguen vigentes, como es el caso. ¿De acuerdo? Esos criterios de calificación los podemos encontrar en la plataforma Moodle, en el curso Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001/2008. Ahí hay un PDF que especifica los criterios de calificación vigentes, ¿de acuerdo? Donde aparecen tanto para enseñanzas presenciales como para enseñanzas a distancia. En mi caso, yo voy a irme al resumen didáctico, como hice anteriormente, y voy a coger qué porcentaje voy a aplicar. Me voy y yo aquí tengo estipulado que el conceptual va a ser un 25, el procedimental un 65 y el actitudinal un 10. Me voy y los pongo. Un 25, un 65 y un 10. Eso es lo que yo voy a aplicar. Ahora bien, el desglose de cada uno de esos contenidos se tiene que también ajustar a lo que yo he especificado en mi programación didáctica, ¿vale? O en mi resumen didáctico, si también en ella lo pongo. Yo me voy nuevamente al resumen y en el resumen, aquí en este apartado, en este párrafo, yo expongo que la prueba conceptual será única y su valor se corresponderá con el 25% de la calificación final de la evaluación. Me voy de nuevo aquí, es decir,
Yo voy a hacer una única prueba, la cual es el 25, es decir, es la totalidad. Por lo tanto, esa prueba va a valer el 100%. Como no se ve, vuelvo a abrir un poquito la celda para que se vea. ¿De acuerdo? Yo ya he configurado que mi contenido conceptual va a valer un 25% y está formada por una única prueba. Como es una única prueba, es el 100%. Si en vez de una única prueba serían dos pruebas, yo puedo hacer que cada una de estas pruebas tuviese un valor distinto o el mismo valor, pero la suma siempre valdría 100. Y el número de pruebas que yo quiera que haga, tendría que tenerlas definidas en el resumen didáctico y en la programación didáctica. ¿De acuerdo? Vámonos a los contenidos procedimentales. Me voy nuevamente a mi resumen didáctico y yo digo ahí que para la calificación procedimental, que es un 65%, las dos pruebas valdrán, arriba aquí en el resumen, yo ya digo ya que yo voy a hacer dos pruebas y un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí digo que las dos pruebas valdrán cada una un 30%, mientras que el proyecto tendrá un porcentaje de aplicación del 40%. Vámonos al cuaderno de aula, a la hoja de cálculo, y yo voy a poner que P1 y P2 son las dos pruebas, le pongo un 30, y P3 es el examen, un 40. ¿De acuerdo? Y la actitudinal finalmente, en mi caso, es una única nota, ¿vale? Que lo tengo desglosado. Es una sola nota actitudinal. Por lo tanto, yo en A1 me voy y pondré 100%, ¿de acuerdo? Al poner el 100%, nuevamente no se me ve, amplío un poquito más la columna para que se me vea el 100%. Y ahora hacemos la prueba de introducir datos. Vamos a suponer que este alumno Ismael tiene los siguientes datos, un 6 en la prueba conceptual, tiene un 4 en la primera prueba, un 5 en la segunda prueba y un 8 en el proyecto. Y en la nota actitudinal tiene un 8. Las notas que van saliendo en cada uno de los contenidos es la nota relativa a ese concepto, ¿vale? Pero no es aplicándole el porcentaje. En cambio, ya la nota que me sale en la final de la evaluación, sí es aplicando la nota conceptual y la nota procedimental y la nota actitudinal a su porcentaje que le hemos definido. De esta manera, nosotros tendríamos lo que es las notas de cada uno de nuestros alumnos siguiendo los criterios que hemos definido. Si nos vamos ahora a global, automáticamente me sale ya la nota del alumno. ¿De acuerdo? Quedaría, lo último es, en la nota final, que no se ve nada. En este caso no se ve nada porque yo he puesto que es 0, 0, 100. Entonces, la nota que yo ponga en la tercera evaluación, esa es la que va a quedar como registrada. Bueno, espero que sirva de utilidad.